Hola, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de los 12 pasos de la transformación espiritual y de alguna forma, para hacerlo más breve, le puse 12 lecciones de espiritualidad. Que no se confunda con el título de, de Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad, pero bueno, estas 12 lecciones son el resumen de toda la información que hemos estudiado a lo largo de los años. Entonces, son 12 lecciones de espiritualidad, versión CEDEC, para el grupo de CEDEC y para las personas que quieran tomar o adoptar esto como una información valiosa. Voy a compartir una pantalla, como ya es costumbre. La idea es empezar esta instrucción, que recordando que somos una escuela de autoconocimiento y es una escuela para la vida, estamos aprendiendo a vivir porque hemos identificado que nadie nos ha enseñado a vivir y que quizás las religiones, quizás las instituciones espirituales que tenemos, que son muy valiosas, también les falte algo, ¿no? Les falte la integración del conocimiento científico, de los últimos hallazgos del mentalismo de Edgar Cayce y de tantas personas que han traído mucha información. Entonces, la base, el fundamento de la escuela de autoconocimiento es esa, es ser un foro, es un espacio de investigación, de análisis, de debate, por decirlo de alguna forma, para extraer la información, el conocimiento y las experiencias que nos hagan falta para aprender a vivir una vida con valores, que ese es el objetivo fundamental. Y nos basamos en cinco actividades, que es cooperación, autoconocimiento, la oración y la meditación como elementos cruciales para mantener la conexión espiritual con nuestro yo superior, y la parte del servicio, que es la evidencia de que todo lo anterior se cumplió. El servicio es la parte fundamental donde evidenciamos, demostramos el avance obtenido. Aquí están los datos de contacto para aquellos que quieran seguirnos, para que aquellos que tengan alguna pregunta, alguna duda o deseen incorporarse a este grupo. Muy bien, entonces esta es la pequeña introducción. Vamos a empezar con una pequeña oración. Normalmente lo hacemos así. Dejo una imagen bonita y bueno, hay un texto que me pareció interesante, que aunque es bíblico, de alguna forma podemos extraer la verdad contenida en este espacio. Entonces, dice aquí: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Esto se le atribuye al Maestro Jesús, que Él es la luz del mundo, y el que sigue sus enseñanzas no andará perdido y de alguna forma no tropezará tanto como aquellos que desoyen esas sugerencias, esas enseñanzas. Al contrario, al tener ese conocimiento, seguir esas instrucciones, va a tener luz para iluminar su vida. Muy bien, vamos a hacer una pequeña oración. Nos ponemos quietos, centramos la atención en el corazón, agradecemos la presencia, la irradiación de los espíritus mayores que nos acompañan en este día. Agradecemos la presencia del Maestro Jesús, Maestro de Maestros, que tenga bien bendecir esta instrucción y también a todas las personas que pueda contactar este video para que podamos ser instrumentos, canales de su bondad, de su enseñanza, y que podamos de alguna forma, con nuestro ejemplo, transmitirla a las personas que nos acompañan en el diario vivir. Que la divina presencia del Dios Todopoderoso que mora en nosotros se expanda en este planeta, y para que este planeta se convierta en la nueva tierra de luz, morada de esplendor, morada de paz, morada de espíritus que quieren seguir el camino hacia la ascensión. Que seamos humildes instrumentos al servicio del poder divino y que la voluntad de Dios prevalezca en nuestros actos, pensamientos, planes, proyectos y acciones. Que así sea. Muy bien. Entonces, les decía que el título de esta instrucción, de este ciclo de charlas, de sesiones, se llama 12 lecciones de espiritualidad, que inicialmente se llamaban 12 pasos
para la transformación espiritual, que se me hizo muy largo, y de alguna forma lo dejo así, 12 lecciones de espiritualidad. El día de hoy vamos a empezar a revisar la número 1, que dice que lo más importante es tu relación personal con Dios. ¿O qué es lo más importante en la vida? Lo más importante es nuestra relación personal con Dios. Y aquí es muy interesante el punto. Ustedes ya tienen el material previo que espero se haya estudiado para que podamos profundizar un poco más en esta lección. O sea, la lección 1 es lo más importante, es tu relación personal que puedas tener, tu relación con la divinidad, con eh, tu propio Dios interior o la presencia de Dios que mora en nosotros y que está también en nuestra vida si es que podemos contactar y percibir su presencia. Entonces, ¿por qué se dice que lo más importante es tu relación personal con Dios? Porque la relación con Dios no se hace a nivel de multitudes, aunque la mayoría tiende a pensarlo así. Por ejemplo, las religiones, los cultos, las escuelas esotéricas o cualquier otra agrupación con corte espiritual o relacionado con Dios, aunque ayuda mucho, la relación particular es la más importante. ¿Por qué? Porque depende básicamente de todos nosotros, cómo estemos, cómo llevemos, cómo de alguna forma cultivemos esta relación. Así como hay una relación personal quizás con la pareja, con los hijos, con la mascota, con los vecinos, hay algunas características que definen esa relación. Lo más importante en la vida de todos los seres es cómo está mi relación con eso que llamo Dios, con eso que llamo la divinidad o la esencia superior, la fuerza superior. Entonces, muy importante este punto. Y bueno, antes de empezar la lectura, normalmente hacemos una especie como de información previa en imágenes como son estas, porque nos ayuda mucho a entender. Entonces, podemos pensar en primera instancia que las relaciones que tengamos con todos los demás seres, que son muy valiosas, con los padres, los hijos, la pareja, los vecinos, los amigos, personas entrañables, es una relación que puede perdurar, pero probablemente no va a perdurar eternamente. Es decir, puede perdurar muchísimo tiempo, muchísimas vidas. Son unas relaciones muy profundas, pero realmente la relación con la cual debo de establecer que es eterna, que es permanente y que es la que me va a permitir llegar al centro de mí mismo, al centro de mi ser, por decirlo de alguna forma, es precisamente esta, es la relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque Dios como energía creativa o inteligencia perfecta o la conciencia que ha creado todas las realidades que podemos vivir y experimentar es una sola. Y es un poder inconmensurable, es una perfección infinita, es un poder soberano. Entonces, es interesante que lo más valioso que ahorita no vemos, precisamente está como Dios, como esa espiritualidad que mora en nuestros corazones. Entonces, por esa razón, se establece que la relación con Dios es la relación más importante que puedes tener, tanto como espíritu encarnado, también como espíritu desencarnado. Es decir, estés donde estés en la condición de encarnado o no, estés en como espíritu en proceso de expiación, de pruebas, estés en un plano de elevación, siempre, 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 el núcleo, el objetivo, la meta es cultivar e integrarse a esa divinidad, a esa conciencia mayor, tratar de ser uno con ella y amarla sobre todas las cosas. Entonces, esto es lo más importante. Y bueno, cuando al Maestro Jesús se le preguntó cuál era el gran mandamiento de la ley, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a ese mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es una frase muy contundente donde el Maestro establece que el amor es la base de todo el proceso. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo tu ser,
Y el segundo, similar, es amar al prójimo como te amas a ti mismo. Y bueno, aquí hay un punto interesante. También hay por ahí, hay un texto bíblico que dice, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Y es un pasaje que se relaciona mucho con el primero, porque la pregunta es, ¿dónde está tu tesoro actualmente? ¿Dónde está tu tesoro? Entendiéndose como tesoro lo más valioso que tú consideras, aquello que te desvives en la vida, aquello por lo cual vives, aquello a lo que perteneces, aquello que es tu valor más preciado. Entonces, es muy importante porque si le preguntamos a las personas, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Por qué vives? Cuál es el objetivo de tu existencia? Que la mayoría de las personas no sabría contestar. Algunos podrán decir mi familia, el cuidado de mi familia. Otros podrán decir, pues bueno, darle protección material a mis hijos, los estudios, el éxito profesional, lo laboral, las amistades, quizás, mis mascotas, eh, mi salud, por ejemplo, mi cuerpo físico. Y ahí está también tu corazón, ¿no? Interesante. O sea, aquí hay un baúl donde está el tesoro, pero si se fijan, ahí también está ese corazón. Y me recordó el caso de los señores que eran piratas. ¿Y para qué vive un pirata? Sería una pregunta interesante. ¿O para qué vivía un pirata? Ahorita todavía hay piratas modernos que roban a otros barcos eh, o simplemente extraen sus recursos y los atesoran, normalmente en la isla del tesoro. Y es curioso que este ejemplo que parece tan burdo nos puede dar mucha idea, porque ¿qué es lo que mueve a un pirata de aquellos de antaño? Lo mueve tener tesoro, tener recursos, tener dinero, oro, cosas preciosas, piedras, perlas, etcétera. Y toda su vida, casi toda la vida de un pirata sigue siendo la misma. Busca extraer las riquezas de barcos, por ejemplo, de los barcos españoles que llevaban oro del viejo continente o del nuevo continente al viejo, aunque es al revés, pero bueno, el nuevo continente es América, lo llevaban al viejo continente, que es Europa, y en ese inter había bandas de piratas que, digámoslo así, hundían los buques españoles o portugueses y les robaban el oro que llevaban, la plata, las piedras preciosas, y luego ellos buscaban islas donde establecían dónde guardar el tesoro. Pero curiosamente la vida de un pirata era esa, ser un ladrón, obtener joyas, piedras preciosas y ocultarlas, y después ir por más y volverlas a ocultar. Entonces, muy interesante el caso eh, de que simplemente ese tesoro pues se escondía. Y después se mataban unos entre otros y ya muertos, seguían como espíritus cuidando su tesoro. Entonces, donde esté tu tesoro, ahí también tu corazón está. Y es muy interesante este punto. Sí, espero el grupo que me está siguiendo, hay alguna interrupción en la grabación por cuestiones del internet. Espero que me sigan para que no se distraigan y si se para tantita la plática, pues esperen un poco para reactivarse. De todas formas, el material se sigue grabando. Entonces, agradeceré su comprensión. Entonces, aquí el punto es que Dios es muy poco probable que de aquí aunque tengamos una evolución muy alta, podamos ver con los ojos, pero lo podemos percibir gradualmente en forma de nuestro ascenso, nuestro crecimiento en el corazón como una compañía, como un poder, como una presencia que cada vez nos empatamos con ella. Entonces, normalmente a Dios se le da como el sexo masculino, se le viste como un hombre viejo,
pero realmente Dios es una energía creativa, es una conciencia universal. Dios crea todo el cosmos, el macrocosmos, el microcosmos, el intermedio, que es el hombre, y Dios crea todo, el plano físico y los 7 planos, pero aún creando todo eso es una conciencia que está mucho más allá del plano visible e invisible. Entonces lo quise poner como una mujer, como una entidad femenina, como la madre cósmica, que a través del proceso del amor, con su voluntad y con su inteligencia, crea todas las estructuras, todas las formas, todos los seres. Entonces, para fines prácticos, Edgar Cayce hablaba de que Dios es la energía creativa. Dios es la energía creativa del universo, con la cual se crea todas las realidades habidas y por haber. Entonces, es muy interesante entender que desde un pequeño átomo hasta, no sé, una flor, un animal, un insecto, un microbio, hasta un conjunto de galaxias, universos, conjunto de universos, soles, y todo lo creado es una creación propiamente de Dios, de esa energía creativa, que simplemente va a crear a través de su voluntad, con inteligencia y por amor. Y todas las criaturas emanan de ese latido universal y van a tender a regresar a ese centro ya perfectas, ya evolucionadas y ya logrando la perfección, que es la integración a la armonía por méritos propios. Entonces, esto sería más o menos el proceso que se sigue en ese eterno ir a la materia y regresar. Entonces, aquí lo más importante es entender que Dios es la energía creativa del cosmos. O sea, todo lo bueno, bello y perfecto procede de una fuente. Y esa fuente es lo que llamamos Dios, o energía central, o energía creativa, o conciencia cósmica, conciencia universal. Entonces, aquí bien lo dice, todo es energía. El universo entero se mueve a través de la conciencia y energía. Tu conciencia, o sea, tu ser, da las órdenes y yo, el universo, pongo la energía en movimiento para crear la realidad que con tus pensamientos has ordenado. Entonces, la imagen de Dios tocando al primer hombre, al Adán, es que somos hechos a imagen y semejanza. Somos creadores, somos conciencia, la energía la provee el Padre y nosotros le damos órdenes con el pensamiento para coagular esa energía y darle forma. Entonces también el concepto del yo soy es la identificación con ese gran poder y todos somos uno y lo mismo, se refiere a eso, que todos nos reconocemos como divinidades, individualidades de la divinidad, pero uno es idéntico al otro, es como un árbol idéntico al otro y por ende somos energías, somos individualidades del mismo origen. Entonces cuando nosotros entendemos esto, hay una tendencia del espíritu a valorar al gran espíritu y valorar el espíritu de ese gran todo que mora en los demás también. Por eso el concepto del maestro ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vivir la presencia de Dios como una lámpara encendida es una símil, es una imagen muy hermosa que nos hace entender cómo había lámparas en el pasado, algunas hechas de barro, otras de metal, de cobre, por ejemplo, pero curiosamente todas tenían más o menos el mismo diseño. Había un centro donde se vaciaba el aceite, tenía un pabilo o una mecha y se prendía con otra parte, una porción de fuego, por decirlo así, o como alguna antorcha o algún instrumento que generara fuego para poder encender esa mecha. Entonces, vivir la presencia de Dios como lámpara encendida se refiere a que todos nosotros tenemos el diseño de lámparas y que todos nosotros tenemos internamente, aunque no se ve, un gran acervo divino. Tenemos una gran energía creativa, un potencial de energía creativa que se transmite a través de la forma, a través del cuerpo y con el cordel, digámoslo así, eh, extraemos de alguna forma
Al estar conectados con este fuego exterior, extraemos el combustible, el aceite, y lo usamos para iluminar las sombras. Entonces, nosotros somos lámparas encendidas donde estamos viviendo la presencia de Dios cuando creamos la energía, cuando utilizamos la energía y la utilizamos particularmente para generar luz. Obviamente, en una lámpara no se espera que esa energía sea sombra o genere más oscuridad, pero curiosamente nosotros podemos, digámoslo así, por libre albedrío, usar la energía para crearla en negativo. Hagan de cuenta que generamos oscuridad. Entonces, la labor nuestra, no importa el nivel socioeconómico que tengamos, no importa la apariencia que tengamos este recipiente, podemos y debemos cumplir la labor por la cual hemos encarnado y somos. Usamos este cuerpo como instrumento. Entonces, ¿qué se hace con una lámpara encendida? Se coloca arriba para que ilumine a la familia, a todos los que están en ese lugar, y se espera que esa lámpara ilumine, la lámpara brille, la lámpara encienda una llamarada si fuera posible. Y todo depende del grado de alineación que tenga la voluntad de esa lámpara con su función creadora, a imagen y semejanza del Padre, del Dios creador. Entonces, esta sería la imagen. Sí, sí sé que hay algunas interferencias, pero espero que me estén siguiendo. En lo que han escuchado hasta ahorita, ¿se ha entendido la instrucción? De todas formas, va a quedar grabado y espero que la puedan ver en caso que haga falta. Hasta ahorita, ¿queda clara la instrucción, la introducción del tema? ¿Hay algún comentario o alguna pregunta? Todo bien, dice una compañera. Muy bien. Entonces vamos entonces a iniciar ya propiamente el estudio del texto. En caso de que se pierda la señal, ustedes tienen ahí el texto como tal. Nada más, por favor, me sigue. Muy bien. Ya anteriormente vimos esta introducción, Aprendiendo a Vivir, el concepto de la escuela de autoconocimiento y por qué por una vida con valores. Cuando nosotros nos conocemos, la vida con valores se refiere a la lámpara con luz. Los valores son la luz que emite la lámpara. Acuérdense de una lámpara antigua, que es la imagen más adecuada. Entonces, muy importante esto. Cuando la lámpara se conoce a sí misma, puede mejorar su funcionamiento para que emita más luz, más valores divinos que tiene adentro. Y bueno, las dos elecciones de espiritualidad, estamos viendo la primera, lo más importante es tu relación personal con Dios. Y recordando siempre que el espíritu es todo, el espíritu es la vida. La mente solo tiene poder creativo, con la mente creamos, y lo físico material es el resultado. Esta es la frase, digamos, cumbre de estas dos elecciones. Aquí se resume gran parte de lo que vemos, lo que estamos viendo. Vamos a empezar con esta lectura. Entonces aquí dice, lo más importante es tu relación personal con Dios. Y la lectura empieza así. Nunca dejes de reflexionar y profundizar lo que significa el mensaje central del Maestro Jesús. Amar a Dios con todo tu ser, sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Es la clave de tu transformación y ascensión en el largo recorrido de retorno a la fuente y a tu felicidad. Edgar Cayce define a Dios como la energía creativa del universo, o como la energía central, la inteligencia cósmica, la fuente eterna de todo bien. Por lo tanto, de Dios no puede partir nada imperfecto. Como ser la fuente eterna de todo bien, es todo aquello bueno, bello, perfecto, armonioso, feliz, que te provee la vida, es el reflejo de esa divinidad, de esa conciencia. Ahora, si esto es así, si es la fuente eterna de tu ser y de todo bien, lo más importante en tu vida, como prioridad, debería ser definir tu relación personal con Dios.
Esto sería el paso más importante y trascendente que puede dar una persona en la tierra. Ahora, ya no tenemos un ejemplo, ya tenemos un ejemplo vivo. El ejemplo es el Maestro Jesús, que con su propio ejemplo, su propia vida, demostró cómo es posible cumplir este mandamiento divino. Muchos podremos decir que esto fue extraordinario y que no tenemos la capacidad para ello. Pero también el maestro dijo, lo que yo hago, ustedes también podrán hacerlo, y cosas mayores. Entonces, ven y sígueme, se refiere a eso. Trata de seguir mi ejemplo porque te conviene para tu evolución, para no sufrir más. De hecho, él encarnó como hombre las cualidades de Dios. Por eso muchas religiones le dan la divinidad a Jesús. O sea, dicen que Jesús es Dios también. Y bueno, de alguna forma tienen razón, porque él le mostró las cualidades, él encarnó las cualidades de Dios en la tierra, aunque ciertamente para fines de la verdad, Dios es algo mucho más infinito, Dios no tiene forma como tal, y el Maestro Jesús, pues sí tuvo una forma humana, encarnó como humano, y de alguna forma se manifestó en un plano de limitación al tener un cuerpo físico. Por eso podemos decir mejor que Jesús es hijo de Dios, como también somos nosotros. O sea, Jesús es nuestro hermano mayor y también es nuestro maestro. Y bueno, de alguna forma es el camino para llegar a Dios. Él encarnó las cualidades de Dios, dador de vida, y Él es el modelo perfecto de virtud por excelencia para toda la humanidad. O sea, el camino a seguir. Entonces aquí estamos viendo que el primer texto de amar a Dios sobre todas las cosas es clave y el seguir el modelo de Jesús, aun con nuestras incapacidades de entenderlo, es el segundo camino. El primer camino es amar a Dios sobre todas las cosas y el modelo, amar al prójimo, lo tenemos en Jesús como el hermano mayor que nos amó primero. Dios es la vida manifestada en el plano material. También podemos entenderlo así. ¿Qué es Dios para acá? Pues es la vida que se manifiesta en el plano material. De hecho, nuestra vida es una proyección de la vida de Dios. Es decir, estamos utilizando el impulso que Dios nos dio y estamos manejando la vida, estamos manifestando la vida, quizás con limitaciones, con errores, pero somos Dios en acción, Dios en manifestación. Quizás no es fácil de entender, pero bueno, hay que comprender y hay que profundizar un poco en esto. En Él somos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Esta es una frase bíblica, pero también es una frase metafísica. Y es una frase de Edgar Cayce que de él procedemos, en Él somos, nos sustentamos en Él, nos movemos en Él, tenemos el destino que es Él y todo nuestro ser vibra, flota, se desarrolla, se mantiene y se manifiesta dentro de Él. Desde la partícula más infinitamente pequeña hasta a la grandeza mayor del cosmos, vemos la todopoderosa presencia de Dios manifestando cuál su voluntad, su inteligencia y su amor infinito para todas sus criaturas. Cuando uno ve la imagen de la creación, del universo, del cosmos, uno puede percibir que hubo voluntad de crear eso. Cuando vemos los animales, las plantas, la armonía de la naturaleza, el sol, la tierra, las relaciones que existe, el agua, el aire, el fuego, la tierra, hay una voluntad expresa, una voluntad superior que se manifiesta. También se manifiesta la inteligencia porque hay sabiduría en todo ello y hay un amor infinito para todas sus criaturas para que evolucionen cómodamente, evolucionen gradualmente hacia mayor perfeccionamiento. Entonces, hay una pregunta que se hace, ¿estoy consciente de que soy y existo aquí y ahora? O sea, es una pregunta muy interesante. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Tienes conciencia de que eres, que existes? ¿Y qué es ese ser que es y que existe y que piensa por ti? O sea, es la vida misma, individualizada. Es la conciencia cósmica que se hace individualidad. Y es increíble que tengamos esa identidad como seres
conectados con Dios, pero a la vez independientes. Somos un impulso de la vida inteligente. Un impulso de la vida inteligente también me trajo a esta experiencia humana y me da libertad para actuar. Fue la que me proveyó de un cuerpo físico y de inteligencia propia o libre albedrío. Y la pregunta es, ese flujo, esa energía, ese impulso que es la vida, que me dio el ser, que me dio la individualidad, mi propia identidad, ¿para qué? ¿Con qué propósito hizo todo eso? Y la pregunta en cuestión es cómo puedo utilizar más eficientemente esta oportunidad de vida para cumplir o para estar dentro de la sintonía con mi fuente. Esa sería como una pregunta muy profunda, pero muy importante. Y bueno, aquí la respuesta para las personas que nos preguntábamos, ¿qué le impulsó a la vida a traerme a la realidad humana? Darme individualidad, darme capacidad de pensar por mí mismo. Y es curioso que ningún ser animal, por ejemplo, o vegetal, o cualquier otra entidad menor, tiene la capacidad de tener conciencia de Dios como concepto. O sea, es el nivel humano que ya intuye en un nivel mayor, que tiene una comprensión mayor, al menos intuitiva, de algo grandioso de lo cual procede, lo que llamamos Dios. Entonces, podemos decir que el grado de evolución de una entidad, de un ser, si lo vemos en la escala de la evolución del reino mineral, vegetal, animal, humano, el reino angélico y más allá, que el grado de evolución o el grado de conciencia está en función del grado de relación que tenga con la propia divinidad. Es decir, un ser puro, un ser perfecto, un espíritu superior de luz, tiene una conciencia muy cercana a la de Dios. O sea, se ha identificado tanto la conciencia de la individualidad de ese ser con Dios que prácticamente hay poca diferencia o mínima diferencia. Entonces, un ser, por ejemplo, un ser humano que es rebelde, que hace maldad, que odia, que tiene resentimiento, que tiene temor, que no acepta del corazón esa suprema soberanía de Dios, que no se identifica con ella, es un ser que está retrasado, que está evolucionando en un plano muy bajo, muy retardatario. Sin embargo, su nivel de conciencia es ese. Si vemos un animal, no tiene conciencia todavía de lo que es Dios. Entonces, por eso se le llaman los irracionales, los animales. Y las plantas, no se diga, pero todos esos reinos obedecen a la suprema energía, la voluntad creadora, la causa fuente de todo bien. Entonces es en el nivel humano donde se le dice al ser humano, vos fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, porque tenemos la capacidad de comprensión y podemos decir sí o podemos decir no y retrasar nuestro proceso de integración con esa fuente. Y la integración está en función de nuestra voluntad, de aprender a alinearnos con esa voluntad superior. Entonces todo funciona así. Todos vamos en un retorno al Padre, sin excepción, algunos más atrasados, otros más adelantados, pero todos vamos en ese proceso. Ahora, los seres más evolucionados que nosotros, la única forma que tienen para avanzar y acercarse más al Padre es comportarse como el Padre al nivel que puedan. Por lo tanto, por ejemplo, los extraterrestres, los hermanos mayores de luz, buscan ayudarnos y seres mayores a ellos buscan orientarlos a ellos, porque solo a través del servicio el ser humano puede evolucionar y regresar a su fuente. Solo sirviendo al prójimo y sobre todo a los más pequeños, a los más necesitados, es como escalamos la escalera de la evolución al infinito. Entonces, ¿de qué depende? Depende superar nuestra conciencia limitada, es a través del amor que tengamos a ese centro, a esa fuente, a esa causa primera. Y el amor se manifiesta como aprendiendo y obedeciendo y cumpliendo a través de nuestras actividades diarias
a través de la oración, la meditación, aprender a alinear nuestros vicios, nuestras tendencias, nuestros defectos y alinearnos a ese modelo. Como no es tan fácil alinearse al modelo supremo, que es Dios, Dios mismo, las inteligencias superiores enviaron al Maestro Jesús. Y si a alguien se le hace muy grande el modelo de Jesús, puede empezar a imitar algunos aspectos o bien buscar referentes en el planeta Tierra, que hay una escala muy grande de seres que aprendieron a alinearse a esa voluntad. Entonces, ojalá se pueda entender esta explicación. Quizás es un poco fuerte para algunos porque nunca lo habían escuchado. Para otros no lo es tanto. Quizás sea fuerte, para otros no es tanto. Pero bueno, es importante recordar esto. Vamos a pasar a este texto. Dice, hay leyes que gobiernan y ordenan la vida. La ley de causa y efecto, la ley de vibración, polaridad, y alguien ha señalado hasta 7 leyes. Pero solo el amor supera toda ley. Por no decir que la ley suprema, la ley mayor, o la única ley es el amor. Todo lo que nos aleje de la energía del amor va a generar sufrimiento y su propia destrucción, su autodestrucción. Es decir, todo aquello que aunque sea originado del Padre, provoca sufrimiento al otro, se va a dañar a sí mismo y a la larga va a destruirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que hagas al otro te lo haces a ti mismo. Entonces, si generas destrucción, daño, dolor, sufrimiento, es lo mismo que vas a recibir. Y para regresar a la fuente, se requiere que regresemos con una conciencia similar a esa fuente. Dios es como un inmenso sol. Cualquier cosa que llegue, por ejemplo, un cohete hecho de acero o de hierro, se va a deshacer, no va a poder conectarse con ese sol. O sea, es una energía vibratoria muy alta. Y solo la energía que llega a Dios es el amor. O sea, la forma en que Dios podemos similar a Dios o asimilarnos a Dios o asemejarnos a Dios es en el grado de amor que tengamos con los demás. Solo así podemos demostrar y vibrar a tono con Dios a través de ese sentimiento, de esa emoción que le llaman amor, que realmente es una manifestación externa de ese poder interno. Nuestra naturaleza más íntima, o sea, nuestra esencia real es el amor. A lo largo de muchas vidas hemos experimentado lo que significa no ser amor. Es decir, hemos pasado muchas vidas siendo todo lo contrario al amor. Y vivimos en esta dualidad donde experimentamos lo que es desobedecer, por decirlo así, a la ley del amor. Y por ende sufrimos y nos desgastamos. Es decir, vivimos en el mundo de la dualidad, donde la dualidad puede expresarse. Y el mundo de las apariencias, el mundo de las formas, el mundo de lo que está pero luego se va. Y hemos conocido sus resultados. O sea, la conclusión que sacamos, los seres que han vivido muchas vidas y que ya se vencieron a sí mismos y se dieron cuenta, es de que no nos conviene seguir viviendo en dualidad. Es decir, tenemos que aprender a vivir en unidad, en unicidad, o sea, en Dios. ¿Y por qué? Porque nos conviene para ya evitar seguir perdiendo el tiempo, encarnando una y otra vez, seguir sufriendo en mundos de expiación y prueba y superar el dolor, superar la limitación, la imperfección. Pero para eso tenemos que tener los méritos, o sea, el grado de amor suficiente para, como un boleto de pase, poder entrar a esferas mayores. Esa es la razón por la cual el amor es lo más importante y por lo cual lo más importante es tu relación personal con amor, con Dios. Ser y manifestar la unicidad, o sea, la unidad o el amor, es el único camino que es correcto para expresar tu verdadera esencia y realmente ser feliz. No hay otra forma. Y podemos buscarle, podemos intentarlo, porque ya lo hemos intentado. Y no hay una opción diferente al amor, a la felicidad, a Dios. Los seres que quieren hacerlo, que por libre albedrío, por ignorancia, siguen haciendo daño, no aprenden a perdonar, no aprenden a soltar, no aprenden a reconciliarse con sus semejantes, ni con Dios, ni consigo mismos, están creando un infierno en su propia realidad temporal. Estar más cerca de Dios, realmente los espíritus perfectos, los que están
puros, por decirlo así, saben que esto produce la liberación definitiva y una felicidad permanente, eterna. Y no significa que van a estar ahí nada más tocando las arpas. Viven gozosamente en la presencia de Dios porque ya son Dios mismo. Dios es la suprema felicidad. Conoce esta verdad y sé libre. Por eso esta es la lección más importante de todas. Y esta sería como el marco teórico de por qué es tan importante tener a Dios como prioridad en la vida. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, pero antes quisiera hacer un espacio aquí para que no me vaya tan rápido y también ustedes, amigos, puedan participar. Si hay alguna pregunta, algún comentario hasta este punto. ¿Alguien quiere compartir o comentar? Espero en Dios que esto no sea tan teórico. Ojalá pueda llegar a todos ustedes. Este tema es crucial. Obviamente vamos a ir desarrollando los demás, pero es muy importante. Esta es la piedra fundamental, la base de todo la estructura del curso de 12 lecciones. Si hay algún comentario, alguna aportación, agradeceré que lo hagan. Si no, pues continuamos. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, David, A ver, Javier. ¿cuáles son las maneras más comunes de comunicarnos con Jesús, con Dios, Mira, la o única... las más Sí, prácticas? sí, mira, creo que el lenguaje universal de la divinidad y de Jesús es el grado de emanación de amor que puedas proyectar en tus palabras, en tus actos y pensamientos. Es decir, cuando alguien empieza a conocerse, a revisarse de manera constante, empieza a vencerse a sí mismo, el vencimiento es lo más difícil en los seres que estamos en este nivel. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos un hábito, no sé, alcohol, o gritamos a la pareja o a los hijos, por ejemplo, y es un hábito ya enraizado en la persona. Y ahorita la persona entiende esto y dice, quiero aprender a conectarme con Dios o con Jesús de una manera más real, por decirlo así. Lo que se percibe en el plano espiritual es la capacidad, la intención que tengas real de quererte alinear a ese modelo, aunque no lo logres. Es decir, quizás no lo logres en los pocos meses, en unos años, o inclusive en la vida. Pero el valor mayor, por ejemplo, cuando uno tiene un padre y el padre es toda sabiduría y todo amor, y ve que su hijo tiene algunos defectos, normalmente en la tierra los padres le gritan los defectos a los hijos. En los planos espirituales, el padre espera que tú te des cuenta de tus defectos. Y a lo sumo que tú le preguntes al padre, ¿qué es lo que tengo que cambiar para ser más agradable a ti? O a la madre, por ejemplo. Entonces, en nuestro caso, a través de la oración, cuando alguien dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, y lo dice de manera sincera, honesta, está haciendo lo que te digo ahorita. Y lo segundo es que el Padre, no de manera directa, pero sí se lo va a ir diciendo y le va a hacer ver lo que tiene que cambiar. ¿Y cómo le va a hacer ver eso? Le va a demostrar o le va a evidenciar lo que tiene que cambiar, no poniéndoselo enfrente de manera directa. No lo va a criticar. Lo va a ver a través de su relación con sus demás hermanos, cómo se está comportando. Entonces, realmente los defectos son obstáculos para el proceso de ayudar a los otros. Entonces, es como lo que el padre quiere es que el hijo manifieste el amor que el padre le está proveyendo y que se lo dé a los demás. Entonces, todo lo que bloquea esa capacidad de darse a los demás es lo que está interfiriendo y que el propio individuo tiene que identificar y empezarlo a quitar. Entonces, esa es la mejor manera. Una es eso, el aprender a autocorregirse, autodisciplinarse.
Ese sería como un muy potente elemento de conexión con Jesús y con el Padre. Y el segundo es el vencimiento para que seas un canal de amor a los demás. Ese sería como los dos elementos que ahorita me llegan. El vencimiento, o sea, lo que sería el renunciamiento a aquello que nos limita, nos estanca, nos bloquea para ser canales. Y el segundo es las muestras o evidencias de que realmente que estamos amando a los demás, que queremos darnos a los demás. Eso sería los dos elementos, Javier. Espero que queden claros. Sí, sí queda claro. Sí, gracias, David. Gracias. Sí, es una pregunta muy interesante porque obviamente la oración nos sirve para decirle al Padre que queremos hacer su voluntad. Y la meditación es aprender a desarrollar los atributos de Dios en nosotros en la práctica con los demás. De alguna forma es un modelo de perfeccionamiento y lo podemos ver en Jesús, ¿no? Jesús se conectaba con el Padre, prácticamente no tenía nada que corregir porque él era un canal muy limpio, pero dedicó todo el tiempo para ayudar a los demás, para ser un canal de bendiciones. Tenía a sus papás, su mamá, en ese entonces su papá había fallecido, tenía a sus hermanos, tenía a sus familiares, pero él se orilló a cumplir la voluntad del Padre, que era demostrar, evidenciar lo que un ser humano puede ser en relación con el Padre y con sus semejantes. O sea, realmente la vida de Jesús se enmarca en ese proyecto, en amar a Dios sobre todas las cosas como un Padre y amar a sus semejantes como hermanos que son. Entonces él se constituyó el hermano mayor de la familia humana, amando al Padre sobre todas las cosas, renunciando, entre comillas, a su voluntad para hacer la voluntad del Padre y siendo un maestro, un hermano, un amigo para sus semejantes. Eso es ese, como diría el maestro, hace esto y sigue adelante, entonces vas bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Muy bien, vamos entonces a continuar. Yo quisiera que esta charla no fuera tan sobria, tan, mm, tan formal. Digo, tampoco puedo estarme riendo porque me gustaría que fuera una charla de alegría, de felicidad. Yo estoy muy contento con esta instrucción porque la he revisado, me han llegado las ideas. Ahorita van a ver algo que les puede dar un poquito mayor de interés, pero vamos a terminarla. Y quizá las interferencias de Internet son para templar nuestra atención y nuestro enfoque. Ama a Dios. ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Entre otras cosas, ¿qué significa amar a Dios? Y no se nos pide algo que sea imposible o que sea malo, o que nos canse, o que nos diga, wow, es que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces voy a renunciar a mi carro, a mi perro, a mi casa, a mi pareja. Pues no, no nos pide eso. O sea, significa cultivar la relación personal que tengas con Él. Y por eso dice llegar a vivirlo en lo más íntimo de tu ser como si fuera y como lo que es un padre o madre, que es puro amor y amor incondicional y el de los buenos, que siempre está contigo. No importa las veces que te caigas, los errores que cometas, no importa los fracasos aparentes que tengas, no importa nada. Cada alma es una porción de Dios habitando un cuerpo físico. Eso ya lo vimos. Nosotros somos un alma o un espíritu que habitamos un cuerpo templo físico para estar en esta dimensión. El contacto con Dios es de manera directa y sin intermediarios y se hace a través del propio corazón y en el corazón. Por eso cada intención de vencimiento que tengamos, cada intención de ser más generosos y fraternos, se computaliza o se computariza en el corazón, se registra en el corazón, como si fuera un computador que todo se capta, como si fuera como un de esos electrodos que recibe, que se marca las señales. Entonces el contacto con Dios es directo en el propio corazón. Ahí Dios capta nuestro verdadero interés, nuestra intención auténtica y capta los esfuerzos que tengamos por el vencimiento de nuestras pasiones,
nuestro perfeccionamiento moral y nuestro grado de generosidad real con los demás. Estas son las dos lenguajes que puede entender el corazón. Y esto se logra, el contacto con Dios, a través del silencio, porque alguien que vive en la jiribilla o en todo el relajo del trabajo, de la sociedad y de los medios audiovisuales, pues quizás no tenga tiempo para Dios. Y este también es un criterio. ¿Cuánto tiempo dedicas a Dios? Al cultivo de tu relación con Dios. ¿Es real esa relación con Dios? O sea, ¿lo ves como algo real o como algo imaginario, como algo que pudiera ser interesante o quizás deseable? Porque las religiones lo dicen. Entonces el recogimiento, el silencio, la oración, el meditar, particularmente las reformas que hagas en tu vida, los cambios de creencias alineados a la verdad y la bondad y el amor que manifiestes en tus actos, en tus palabras, en tu intención, es lo que verdaderamente te conecta con Dios. Y si aún tú todavía no puedes aceptarlo del todo, así como la energía creativa que está en todo, lo bueno, bello, perfecto, pues empieza por agradecer y reconocer diario a diario el poder que te dio la vida, la presencia que eres, la inteligencia, la individualidad que eres. Reconocer su presencia como la fuente proveedora única de todo el bien que disfrutas, sea inclusive de lo material y de las muchas oportunidades que te da para que puedas aprender, corregir tus errores, compensar el daño causado, caerte y levantarte y volver a empezar. Esto te va a llevar gradualmente a la unión con esa fuente. Pero lo más importante es agradecer a la vida, agradecer la vida que tienes enfermedades, limitaciones, que no tienes todos tus deseos cubiertos. No importa, tienes mil y unas cosas más por las cuales agradecer, porque nadie tiene todo y nadie tiene todo y nadie está completo del todo. Nadie tiene todo ni nadie está completo del todo. Todos tenemos, como dicen por ahí, cargar una cruz, pequeña, mediana o grande, que son las consecuencias de actos pasados, de actos en pasadas experiencias, que ahora podemos estar experimentando sus efectos. Entonces, nadie tiene la vida perfecta en el plano físico. Aún el envejecimiento, la enfermedad, la escasez de algo, el incumplimiento de deseos es el común denominador para todos. Pero hay seres que agradecen aún ante la adversidad. El agradecimiento es una muestra de fe y de conexión con esa fuente superior. Aprende a confiar en Él, o sea, con fe, confiar en Él de manera incondicional, concibiéndolo como la fuente de la cual todo lo bueno, bello y perfecto procede, y que de ella no puede proceder nada negativo, nada hostil contra ti. Y también reconocer con fe que es la luz de Dios que nunca falla. O sea, ¿Dios puede fallar alguna vez? Es absurda la pregunta. O sea, nunca puede fallar Dios porque es el que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve, lo tiene previsto en la eternidad todos tus posibles caminos. Ahora, si el individuo está unido a Dios, ¿quién contra ti? ¿Quién podría contra ti si estás unido con fe en Dios? No hay un poder diferente a Dios. Algunas religiones hablan del Satanás o del diablo, el demonio, y se basan en el fundamento del opuesto a Dios. Pero Dios no tiene opuestos, porque aún esas entidades, que pueden ser varias, son entidades supeditadas a Dios, quieranlo o no. Son hijas de Dios, hijos de Dios. Entonces no hay un ser antagónico a Dios que esté generándole contrabalance a esa divinidad. Dios no condena y nunca castiga a sus hijos. Eso es importante recordarlo y que se oiga mucho y que se oiga fuerte. Dios no condena nunca a nadie y nunca castiga a sus hijos. ¿Por qué? Porque son sus hijos. El infierno eterno no existe. No existe el infierno más que el infierno que se crea el propio ser humano por sus errores, sus fallas, su ignorancia y su desobediencia. Dios sabe que fallamos y que seguiremos fallando. Y en cada caída nos invita a levantarnos y volver a empezar. Esa es la confianza absoluta en el Padre.
Y bueno, otra idea de unirte a Dios es buscar ser guiado por su voz, que es la voz de la conciencia en el propio corazón, a través de la intuición, de la inteligencia que mora en nosotros. Esa voz, esa conciencia que nos incita al bien, que es constructiva, que es amorosa, que es paciente, que nos eleva, que nos da esperanza, es la voz de Dios. Empieza por conocer sus leyes y principios justos que rigen la vida y aprende a obedecer, que es lo más difícil para un espíritu orgulloso, rebelde e indisciplinado. Primero, a la mayoría de nosotros nos cuesta escuchar la voz de la conciencia, porque no estamos acostumbrados a escuchar esa voz. De hecho, nuestro error fue desobedecer esa voz y apegarnos al plano material, a nuestros caprichos, a nuestro egoísmo. Y el segundo elemento es que nos cuesta, una vez aprendiendo a escuchar la voz, a obedecer, porque estamos atados todavía a la materia y nos creemos materiales. Entonces, aprender a escuchar la voz del corazón y aprender a obedecer las leyes divinas es de los espíritus nobles que ya han aprendido a superar el orgullo rebelde e indisciplinado. Conócete honestamente, trabaja en tu transformación personal y sirve a los demás. Ese seguiría el camino, aprender a conocerse de manera honesta, trabajar en la transformación y seguir adelante, sirviendo. Disciplina, disciplina y disciplina es el camino señalado por los guías. O sea, el disciplinado es el que aprende a escuchar, el que obedece y cumple. Identificar nuestra filiación divina como co-creadores con Él, aprender a usar su energía creativa solo en el positivo, en el bien, en el amor, como Dios lo hace constantemente, es realmente amar a Dios. Es decir, alinearnos a nuestro modelo original que es Dios. Sé paciente en todas tus iniciativas positivas o constructivas o buenas. O sea, toda iniciativa de bien que te llegue, que te inspire en los espíritus buenos, tu guía espiritual, tu ángel guardián, es una iniciativa que se debe hacer escuchar. Haz siempre tu mejor esfuerzo para cumplirla, para realizarla en el plano físico. Haz tu mayor esfuerzo y deja a Dios los resultados. Entonces, estás invitado cuando hay una iniciativa de ayudar a alguien, una causa benéfica, algún proyecto que te surja, algo que te simpatice hacer por el bien de la comunidad, de los demás, es una iniciativa buena, es divina, por lo tanto. Entonces hay que buscar a cumplir esa iniciativa que nos llama la atención. La mejor forma de agradar a Dios es trabajar de la mano con Él, es decir, cumpliendo el plan divino, el plan de servicio asignado a cada uno de nosotros antes del nacimiento. ¿Con objeto de qué? De crear un mundo mejor, de traer el cielo a la tierra, de instaurar el reino de los cielos en la tierra. Para eso estamos invitados todos los que estamos despertando. Entonces, hasta aquí vamos a hacer un corte y ya pasamos a la última parte. ¿Aquí hay algún comentario, alguna pregunta o alguna participación que quieran hacer, de favor? ¿Vamos bien hasta aquí? Lo más importante es que esto ya lo saben la mayoría de ustedes, pero realmente no es tan importante que ya lo sepan, porque nos estaríamos quedando en el nivel intelectual. Siempre es importante que su conciencia se maraville de cosas nuevas, que le llegue al corazón, que le llegue a como la inspiración. Ah, me doy cuenta de esto, no me había dado cuenta. Adelante, Brenda. Hola, buenas Hola, noches. hola, hola. Me ponía a pensar, bueno, leía la oración que nos mandaste la vez pasada, dos cosas importantes y todavía a lo mejor todavía no lo comprendo al 100%, qué es la voluntad de Dios, ¿no? Y la segunda es que dice, perdónanos al grado que nosotros perdonamos, ¿no? Eso para mí fue impactante, ¿no? Porque a veces Sí. somos un poco, este, pues sí, resentidos, ¿no? Con las personas, con los actos. Y dije, ay Dios, ¿cómo quiero que Dios me perdone de la manera que yo perdono? Pues como que me hizo pensar eso. Y todavía estoy así, siempre es algo que siempre he pensado, ¿cuál es la voluntad de Dios, no? Tenemos muchos hábitos todavía que, pues no son buenos, ¿no? Pero
híjole, sí no digo que sea difícil, pero sí es un reto. La voluntad me suena así algo grande, tremendo, algo así muy, pues de mucho compromiso. No sé si sea eso. Es pregunta, comentario. Muy bien. Sí, yo también me pregunto cuál es la voluntad de Dios. Y la respuesta llega después de preguntarse uno tanto, porque como dicen por ahí, parece ser que ya tenemos la respuesta, pero queremos otra versión. Nos llega la respuesta, pero es tan sutil la respuesta que muchas veces la desechamos de manera inconsciente o consciente. La voluntad de Dios es el bien, es la bondad, es amar a los demás como si fuera como Dios mismo, como hijos de Dios mismo. La voluntad de Dios es lo bueno, lo bello, eh, lo, lo amoroso, lo compasivo, lo pacífico, eh, lo más noble que podamos tener para dar. Esa es la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios no es tan difícil si lo queremos ver así. Ahorita me voy a permitir adelantarme a unas lecciones, no hay que ir tan rápido, pero ahí viene mucha claridad, nos va a dar mucha claridad. Esa sería mi primera sugerencia de respuesta. Y la otra parte que comentas es muy potente. La oración que les mandé del Padre Nuestro es una versión diferente a la que ustedes conocen. La oración del Padre Nuestro la oración del Padre Nuestro que les mandé, básicamente dice, perdónanos en la medida que perdonamos a los que nos ofenden. Y esto es muy fuerte porque nos pone a nosotros como que tenemos que estar conscientes de que vamos a ser perdonados en la misma magnitud que nosotros lo estamos haciendo con los demás. Y me parece fuerte, pero me parece necesaria para ir aprendiendo a escalar nuestro grado de perdón a un nivel mucho más alto del que actualmente tenemos. Porque hay veces decíamos, perdónanos perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la frase normal. Y la otra es, perdónanos en la medida que nosotros perdonamos a los demás. Que pareciera diferente, pero ahí nos estamos midiendo, estamos estableciendo que Dios nos perdone con la misma vara que nosotros estamos perdonando a los demás. Entonces, ahorita voy a dar como un comentario de la voluntad divina. Espero que ahorita te quede claro, pero ahorita profundizo. ¿Alguien más quiere comentar o compartir algo? A ver, José, por favor. Pues mira, yo estoy, bueno, Dios es el creador de todo, ¿verdad? Pero yo estoy en que quiero conocer más a Jesús porque he leído pocos libros de Jesús. Entonces sí quiero conocer un poco más a Jesús. Bueno, muy bien, muy bien. Hay un libro que quizás podamos estudiar de Jesús, donde se puede conocer más a fondo la personalidad del maestro. Entonces, déjame ver cómo lo podemos hacer para estudiarlo. Entonces, Gracias. déjame esa tarea porque es muy importante eso que tú estás preguntando, Josefina. O sea, cómo conocer más profundamente el espíritu que animaba a Jesús, ¿no? Entonces, muy importante lo que estás preguntando. Pero bueno, voy a dar el espacio para completar la pregunta de Brenda. Permítame tantito. A ver, ¿dónde estaba? Bueno, lo voy a dejar creo que al final, porque no está en esta instrucción. Tengo que cerrar la instrucción, pero básicamente la respuesta es la siguiente. Brenda, va para ti, va para todos nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios ante una injusticia? ¿Cuál es la voluntad de Dios?
Ante la injusticia, la voluntad de Dios es la justicia. Ante la intolerancia, la voluntad de Dios es la tolerancia. Ante la maldad, la voluntad de Dios es la bondad. Ante la ignorancia, la voluntad de Dios es el conocimiento, la sabiduría. Digamos, ante un vicio o un defecto o una impureza del tipo que sea, la voluntad de Dios es la virtud. Todo lo bueno, bello y perfecto, todo aquello que promueva el crecimiento, la evolución, el bien de todos, de uno y de todos, esa es la voluntad de Dios. Uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la voluntad de Dios? El problema es que ni siquiera uno se pregunta eso. O sea, cuando uno, ¿cuál es la voluntad de Dios ante una enfermedad? La voluntad de Dios es obviamente la salud. Y uno dice, hágase tu voluntad, que es la salud. Y ciertamente que esa es la voluntad de Dios. Pero ante la voluntad de Dios, algo interesante, el libre albedrío del hombre de alguna forma tiene predominancia en el momento temporal presente. Es decir, si el propio individuo generó un sufrimiento, por ejemplo, vamos a suponer el caso, y hay casos karmáticos fuertes. El individuo era un conquistador español que mandó cortar las piernas a los indígenas. Y el conquistador español le gustaba que le cortaban las piernas a los indígenas. En esta vida se le presenta una apariencia de diabetes fulminante y le cortan las dos piernas. Y uno dirá, bueno, es que esa no es la voluntad de Dios. Y ciertamente que no la es como tal. Pero, o sea, en este proceso de aprendizaje, la ley de causa y efecto es la voluntad superior de Dios para que aprendamos y liberemos esa situación para estar completamente liberados de aquí en adelante. Entonces, ciertamente, el planeta Tierra fue un mundo creado para que se pueda cumplir este concepto de aprender por nuestras propias, lo que hemos sembrado, lo que tenemos que vivir y experimentar. Cuando hay ciertas atenuantes y la voluntad de Dios plena se manifiesta, es cuando hay merecimientos de nuestra parte por haber cumplido, por haber aprendido la lección. Hay un sistema de energía que sí, el amor es soberanamente justo, pero se requiere la voluntad, la justicia, el equilibrio para que el proceso sea perfecto como tal, para que el proceso no sea nada más como la mamá que solapa al hijo, porque tiene que haber la autoridad del padre, de la otra energía. Entonces sí, el maestro, por ejemplo, en el caso de los seres que tuvieron dispensaciones, cuando el maestro Jesús vino, el caso de la mujer adúltera, que la cacharon con el Señor, la sacaron y la expusieron y la querían apedrear y pusieron a prueba al maestro, ¿no? Y el maestro dijo, bueno, esta es una ley, la ley de Moisés que manda a lapidar a la mujer adúltera en plena vía pública. Y dijeron los individuos oscuros querían que pasara eso. Los individuos oscuros, los fariseos y esos, querían que asesinaran a la mujer y de alguna forma iban a manchar al maestro. Entonces el maestro, ¿qué es lo que dijo? Bueno, les puso con un palito en la tierra, empezó a poner los pecados de los fariseos más viejos, los del Sanedrín, y cada uno estaba viendo lo que escribía y delataba los defectos o los vicios o los errores graves, pecados que habían cometido los viejos, y cada uno fue evidenciado por su conciencia, porque el maestro sabía cada quien de qué patita cojeaba, y se fueron yendo. Se fueron yendo. Entonces a la mujer le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Pues no, ya no están. O sea, ni yo tampoco, ¿no? O sea, vuelve, pero, o sea, sigue adelante y no peques más. Hubo dispensaciones particulares. Por ejemplo, personas que estaban ciegas recuperaron la vista. Pero fue una dispensación particular por razones de balance, de ajuste,
Pero ¿qué hubiera pasado con aquel que, por ejemplo, recuperó la vista y siguió usando la vista para seguir haciendo maldades, para seguir haciendo daño a los demás? Indudablemente que iba a volver a caer ciego. Se dice que muchos de los seres que llegan al plano espiritual, por ejemplo, sin brazos, es porque usaron los brazos en sus últimos momentos, años de su vida, para hacer daño a los demás. O sea, ahorcaron, hicieron daño, entonces allá llegan sin brazos o llegan sin los ojos, por ejemplo, o sin capacidad de oír, porque entonces el mal uso de los dones divinos repercute en el propio individuo. ¿Qué pasaría si no hubiera esta ley de compensación por merecimientos o por aprendizaje? El ser humano no aprendería nunca, no podría avanzar ni evolucionar. Entonces siempre la bondad infinita es poderosa y superior, pero se nos aconseja que se haga tu voluntad y no la nuestra. Pedimos sanación por nuestra madre, por nuestros hijos, por nuestra pareja, por los seres más amados nuestros. Pero bueno, hay un plan, hay una ley superior que establece un equilibrio en base a lo que necesita el propio individuo vivir. Eso es matemático. O sea, esto no es casualidad, es así. Entonces, es muy importante entender esto. La voluntad de Dios siempre es el bien. Siempre lo bueno, bello y perfecto. En esta esfera es donde está la dualidad y donde es este mecanismo de ajuste y que tenemos que entenderlo bien. ¿Sí? Esto es lo más importante. Bueno, vamos a pasar ya a la última parte. La tarea y la reflexión, la realización práctica tiene que ver con lo siguiente. Concluimos que Dios es lo más importante en la vida de cualquier individuo, de todo individuo, porque es la fuente de la vida misma, es la fuente que nos dio nuestra existencia. Si priorizas en tu vida tu relación personal con Dios, tu vida sanará en todos sentidos, tarde o temprano, y serás más feliz. O sea, si le das prioridad a Dios en tu vida se va a ir ajustando gradualmente y va a estar bien en todos los sentidos y vas a ser más feliz que actualmente. Siendo como somos, hechos a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a ser instrumentos de su voluntad divina. La pregunta de Brenda, ¿cuál es esa voluntad divina? Desarrollar virtudes y capacidades, trabajar y superar el orgullo y el egoísmo, hacer el bien a los demás, vivir la cooperación y la fraternidad humana. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo, esfuerzo y dinero le dedicamos a hacer la voluntad de Dios? Es una pregunta interesante. ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto dinero, cuántos recursos le dedicas para hacer la voluntad de Dios establecida como todo lo anterior? Para desarrollar tus virtudes, tus capacidades para bien de los demás, para trabajar y superar tus defectos, nuestros defectos como orgullo, egoísmo, para hacer el bien a las demás personas y aprender a vivir y a cooperar con la comunidad y vivir la fraternidad humana. Entonces, aquí es importante que se tiene que medir. Así como decimos, es que yo tengo mi objetivo en mi carrera. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu carrera? ¿Cuánto esfuerzo y dinero? ¿Cuánta dedicación le das a tu carrera? Ah, es que quiero fundar un matrimonio, una pareja, unos hijos. ¿Cuánto tiempo, dinero y esfuerzo le dedicas a eso? Y la pregunta interesante, que es como pregunta para todos, ¿cuánto tiempo, dinero y esfuerzo le dedicas a hacer la voluntad de Dios cuando ya la entiendes? Y si no la has entendido, ¿qué esperas en base a lo que arriba se pone para empezarla a comprender? ¿Qué proporción de nuestra vida consagramos en ello? ¿De nuestros 50, 70, 30 o 80 años? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida la hemos dedicado a consagrar o a cultivar la relación personal con Dios? El ejemplo máximo de fe, virtud y de amor, de amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo, lo tenemos en Jesús, que es el modelo de cómo hacer la voluntad de Dios, modelo y ejemplo para seguir por excelencia. ¿Cuál es esa? Ante todo debemos preguntarnos, ¿cuál es la imagen o cómo concibo yo a Dios? ¿Cómo puedo establecer una relación personal afectiva con la energía creativa del universo? Aquí muchos de ustedes les puede causar un poco de escozor preguntarse, ¿qué pienso yo de Dios? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo concibo? ¿Qué imagen tengo de Dios?
Normalmente si tenemos unos padres fuertes, difíciles, podemos pensar que Dios es también igual, porque el niño normalmente se queda con grabaciones de los padres, así concibe a Dios muchas veces. También podemos tener un aspecto intelectual o frío o no tan religioso, como dirían ustedes, diría uno, no tan religioso, no tan espiritual, y nos cuesta entender lo que es Dios. Pero algo importante, la pregunta importante es, primero, tengo que hacer un cambio en mi concepción de lo que es Dios para mí. Si yo veo que tengo una actitud de distanciamiento, de no cercanía, de ateísmo o de indiferencia, significa que mi creencia en el concepto de Dios no es la más correcta. Entonces tengo que hacer el trabajo por empezar a acercarme más a un concepto de Dios más cercano, como bien lo decía José. O sea, entender mejor la vida de Jesús. Y una pregunta interesante es cómo un hijo puede demostrar su amor a sus padres. Entonces, ¿cómo yo puedo demostrar mi amor al Padre Universal? Y bueno, esto lo hacemos a través de la oración, la meditación, el autoestudio, la reforma o transformación moral personal y el servicio fraterno. Hay una técnica que es aplicar en todo momento la voluntad de Dios, qué piensa Dios, o ser la conciencia de Dios en el eterno presente. Esto es traer a Dios en todo momento. No siempre es fácil, pero constantemente podemos tener espacios en el día donde empecemos a conectar más con Dios, o sea, una relación más cercana. Y dice aquí cuál es la voluntad de Dios en esta situación, en este problema, en esta apariencia, recordando que Dios es amor y yo también soy amor. Entonces, son varios tips que se los voy a mandar para que lo puedan estudiar con calma. Sí les sugiero la investigación Muchas Moradas de Gina Serminara en la página 249, que es una filosofía para vivir. En Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad de Kevin Todeschi. En la página 19, ahí van a encontrar la importancia de la meditación y la oración en la transformación personal y cómo hacer la oración y la meditación. Y hay una interpretación que se las voy a dejar de tarea porque ya no tengo tiempo, de por qué. Porque hay una frase que dice, ¿por qué donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón? En Mateo 6:21. Es interesante esto. Aquí se los voy a mandar, aquí viene. ¿Qué significa? Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Esto lo saqué de una página web que me pareció interesante. Viene una explicación bien bonita. Se las voy a mandar a WhatsApp para los que están ahí incluidos. Por tiempo ya no lo podría explicar aquí, pero es muy hermosa la explicación que dan aquí y va muy relacionada en dónde está tu tesoro, porque ahí donde está tu tesoro, tu valor, tu más preciado don, tu interés fundamental en la vida, ahí también estás tú, porque ahí está tu corazón. Entonces, se los voy a enviar, espero les agrade. Y bueno, aquí se anexan algunas oraciones que son como modelos. Perdónanos en la medida que perdonemos, lo que decía Brenda, que es fuerte, yo lo sé. Y hay que hacerlo porque es la manera en la cual podemos ayudarnos a tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Esa sería la instrucción. Si hay algún comentario, alguna pregunta, me quedo con la tarea que José sugiere de Jesús. Hay un libro que habla de los esenios, que son pasajes cortos. Lo voy a extraer ahí de mi biblioteca. Está el libro El Evangelio, según el Espiritismo, que habla sobre hechos de Jesús, pero explicados con una visión más alta, más armoniosa, y que también nos narra pensamientos de Jesús. Y hay otro libro por ahí que también hay pasajes inéditos de Jesús. Entonces voy a tratar de ver cómo los armo, los integro, para estudiar un poco más la vida y obra y la personalidad del maestro. Muy buena tu sugerencia, José. Gracias. Muy bien. Entonces, espero que haya quedado muy claro, que quede más que claro, los haga meditar.
los haga reflexionar, los haga sobre todo sentir un poco alegría, porque cuando uno conoce esto de Dios, no debería uno verlo como algo contrario, difícil, pesado o antagónico. Es la puerta abierta allá, superar el sufrimiento. Ya después de innumerables reencarnaciones, donde estuvimos batallando, pensando que íbamos a encontrar el hilo negro a la madeja, descubrimos que no tenemos, porque el hilo no es negro, es blanco, es luz. Entonces, abrir la puerta a este tema, que no es para todos, es un tema muy hermoso, muy profundo, muy valioso. Pero desafortunadamente la gran mayoría, por miedos, prejuicios, creencias cerradas, no lo va a entender como una oportunidad, como una puerta abierta a un cambio trascendental, no de esta vida, sino de muchas vidas anteriores. Ojalá se pueda valorar esta instrucción. Ojalá Dios quiera que podamos atesorarla en el corazón y de cada quien depende, ¿no? Pues bueno, vamos a cerrar. Voy a dejar la imagen del paisaje. Le voy a mandar el material terminando esta charla. Sí se les sugiere a las personas que vean, tengan a bien ver el video, que si quieren se anoten en el grupo de WhatsApp del CEDEC para que se les pueda mandar este material y pueda compartirlos también con aquellos que no están ahí. Entonces voy a dejar la imagen de esta lamparita que está hecha de barro, me encantó. Me identifiqué con esta lámpara. Vamos a terminar. Disculpas al grupo que tuvo interferencias por internet. Como quiera se queda el material por si lo quieren volver a ver o lo pueden leer en el PDF. Agradecemos a la infinita fuente proveedora de todo bien esta oportunidad de conexión, de integración con el grupo de personas que acompañan estas lecciones. También agradecemos a los espíritus mayores, que son los padrinos de este movimiento que pretende ser de luz para ayudar a nuestros semejantes, empezando por ayudarnos a nosotros mismos. Agradecemos a nuestros mentores y ángeles guardianes, guías espirituales, que alientan que la voluntad de Dios es el bien, es el conocimiento, es la elevación, la humildad, la solidaridad, la caridad, la fraternidad humana. Bendecimos y agradecemos la presencia del Maestro Jesús que estuvo en esta sesión irradiando su buena voluntad, su inteligencia, su sensibilidad y su inspiración. Querido Maestro, que seamos como estas lámparas encendidas, que aunque somos hechas de barro, tenemos la intención de volver a alumbrar, empezando por alumbrarnos a nosotros mismos. Llénanos de tu aceite, de tu bálsamo, santificador, bendito y elevador, para que podamos irradiar esa flama, ese fuego, esa luz, que ilumine con la luz nuestras propias sombras y que seamos dignos de iluminar a nuestros semejantes en su caminar. Que la voluntad superior se haga en todos nosotros, como se hace en los planos perfectos y en los seres evolucionados que moran en los planos elevados. Divina presencia de Dios en todos nosotros, te bendecimos y agradecemos tu presencia en toda la humanidad. Que la luz del Todopoderoso Padre, Madre, fuente proveedora de todo bien, se irradie en todos los seres humanos y en toda la humanidad para que seamos verdaderamente libres. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, pues gracias. Que pasen excelente noche. Bendiciones a todos. Seguimos adelante. Cuídense mucho. Gracias.